Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para mí, ahorita que estoy grabando, y para ustedes que lo van a ver primeramente Dios el sábado, esta clase que grabé. La razón es porque ustedes, como saben, hay un taller de padres de familia en nuestra iglesia. A lo mejor algunos de ustedes están ahí presentes también. Y los que no, bueno, van a tener el material para la clase que corresponde hoy, que primeramente Dios vamos a estar estudiando. Si me acompañan, por favor, a cerrar sus ojos para entregar este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por que tú nos permites estar aquí, Señor. Aunque la clase, Padre, está grabada y va a ser diferida, Señor, te pido con todo mi corazón, Padre, que los que están escuchando esta clase, que seas tu precioso Padre, tocando nuestros corazones, enseñándonos, que tú puedas, Padre, usar mi vida para dar tu mensaje, para mostrarnos cosas hermosas, Padre, en tu palabra, porque sé que cada día, Señor, que nosotros venimos delante de ti y abrimos la Biblia, Señor, que es tu palabra, podemos ver todas las cosas, todas las maravillas, Padre, que tú nos dejaste. Y que el día de hoy, Padre, que vamos a estar estudiando un nuevo tema, Señor, que seas tú, Padre, poniendo en nuestros corazones ese deseo por lo que escuchamos, poder aplicarlo y ponerlo en práctica, Padre. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, y que seas tú en cualquier necesidad que ellos puedan tener, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro hermoso Señor Espíritu Santo. Amén. Bueno, les voy a compartir nuestra clase del día de hoy. Gracias a Dios, entramos a un nuevo tema, estamos avanzando muy bien, ya casi estamos a la mitad de este primer parcial. Espero que vayan bien con sus libretitas o con la forma en la que estén trabajando en su computadora. Espero que vayan al corriente para que no se les vaya a juntar el trabajo. Hoy vamos a ver las dos primeras figuras de la iglesia, mis hermanos. Y la próxima semana vamos a estar viendo las otras dos. Acuérdense que son cuatro figuras de la iglesia en donde la palabra de Dios nos enseña a ser una iglesia como ministerio y una iglesia como cuerpo, que son las dos primeras que vamos a ver. La primera, encontramos esta definición en la raíz o en el vocablo griego, que es diaconía. Sé que ustedes en el semestre anterior, ya sea en mayordomía o en liderazgo, ustedes ya conocieron la raíz de lo que es la palabra servicio, que viene de diaconía y sirve para indicar la relatividad del ministerio o la verdad absoluta del ministerio. Cuando nosotros decimos, es que tengo un ministerio dentro de la iglesia o es que soy un ministro dentro de la iglesia, bueno, pues el día de hoy, si no lo sabíamos, vamos a aprender que cuando decimos esta palabra ministerio o ministro, quiere decir ser siervos. Ajá, ser un siervo de Jesucristo. Acompáñenme a leer, por favor, Juan capítulo 13, y vamos a ver a nuestro Señor Jesús, que Él fue un gran maestro. Sabemos que Jesús es Dios y también sabemos que Él fue un gran siervo. La escritura nos dice que Él no vino a servir, perdón, Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Entonces, capítulo 13. Le voy a dar lectura del 1 al 7. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con las que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Yo quiero que podamos imaginarnos, que podamos traer a la mente, y aquí les puse una imagen alusivo a lo que estamos leyendo, a lo que estamos estudiando. Jesucristo tuvo que arrodillarse porque sabemos que la parte de los pies está abajo, ¿verdad? Está en el en el suelo. Entonces, una persona que quiere lavar los pies necesita postrarse porque es muy incómodo lavar los pies tanto de la persona que los va a lavar como la persona a quienes a quienes le van a hacer el servicio de lavar los pies, porque si no tendría que levantar su pie pues muy alto para que la persona que no está postrada o está hincada, está parada y bueno, pueda lavar los pies. Entonces, la forma más común o adecuada es que pueda uno arrodillarse y tomar los pies para poder lavarlo. Aquí lo interesante es que vemos a nuestro Señor Jesús haciendo algo que en ese tiempo lo hacía ese servicio de lavar los pies a la persona invitada, lo hacía la persona más humilde o la que estaba en servicio dentro de esa casa. Y entonces el saber que la Biblia nos indica que Jesús pudo lavar los pies de todos sus discípulos es algo impresionante. Y en el versículo 4 cuando dice, se levanta de la cena, esto indica que ellos estaban cenando y se quita su manto. Esta parte de su vestimenta que indica liderazgo, que indica cobertura, se la quita y toma una toalla y la ciñe. Y de verdad que me da tanta alegría poder compartirles en esta hora que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, pudo humillarse por amor para enseñarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a, a, a que no nos debe de importar, entre comillas, porque al final del cabo, Él es el que nos entrega, ¿verdad? Un ministerio, un don, un talento, y que Él, eso que Él nos le entrega, lo podamos poner a su servicio, es algo maravilloso. Y el que podamos ser entendidos en saber que no hay una posición, sino que necesita haber un corazón como lo tuvo Jesús. Cuando nosotros tenemos un ministerio dentro de la iglesia, necesitamos entender que no somos más que nadie, y ahorita lo vamos a ver con la otra figura, sino que somos sus siervos. Somos siervos de Jesucristo y también venimos a servir, no a que nos sirvan, porque esa es la mentalidad que el mundo tiene. En una empresa, alguien que es el jefe, pues siempre es para que le sirvan, ¿verdad? Él está para que le sirvan, pero dentro de la iglesia y en la parte original que nos dejó ver nuestro Señor Jesús, es que nosotros podamos servir. Precisamente por eso la palabra ministro de su raíz, que significa servir. Jesús lava los pies de sus discípulos con esta enseñanza tan grande que nos deja a nosotros como su iglesia.
en el que nosotros debemos de servir. No estamos para que nos sirvan, no estamos para que pues nos creamos más que nadie, sino para que nosotros podamos seguir el ejemplo que dio nuestro Señor Jesús. Mateo 28, vamos a leer esta cita, sé que todos tienen su Biblia, y versos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense cómo aquí en esta del 19 cierra lo que estudiábamos la clase anterior. Uno de los trabajos o de las encomiendas que Él nos hace como iglesia, ya lo vimos, son tres. A mí me hubiera gustado estar con ustedes para preguntarles, pero como no estamos, yo las voy a nombrar, que son tres, que fuimos creados para adorarlo. La iglesia tiene esa responsabilidad delante de Dios de adorarlo, de evangelizar y de discipular. Y aquí dice, por tanto, y de hacer discípulos, ajá, a todas las naciones. Nosotros, como iglesia y como sus hijos, como sus seguidores, estamos, Él nos ha enviado, para usar la palabra correcta, a hacer discípulos. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser discípulos? Y aquí nos enseña dos ministerios o dos servicios en donde la iglesia necesita fluir, que es el ministerio de palabra y el ministerio del amor fraternal. ¿Por qué el ministerio de la palabra? Porque nos dice, id a ser discípulos y enséñales. Por eso es que tenemos esa responsabilidad de como ministros de Él, como servidores de Él, ministrar en la palabra, en la enseñanza. Para eso hemos sido creados, para poder predicar acerca de Jesús, para hablar acerca de las buenas nuevas. Y también dentro de este versículo vemos el ministerio del amor fraternal. Cuando nosotros enseñamos a una persona, básicamente nos estamos tomando el tiempo, ¿verdad? Estamos siendo empáticos, estamos siendo obedientes, pero también existe este amor o debe de existir este amor en la congregación. También lo veíamos en clases anteriores, en donde Jesús a través del sacrificio que él hace una reconciliación del hombre para con Dios, pero también de hombre a hombre. Y dentro del ministerio como figura dentro de la iglesia, necesitamos fluir no solamente en el ministerio de la palabra, sino en el amor fraternal. Dios tiene esa esencia, porque dice la escritura, Dios es amor, está afirmando la naturaleza de nuestro Dios. Y si nosotros decimos que somos sus seguidores y somos sus hijos, y la Biblia nos enseña que Él nos ha hecho a imagen y a semejanza, entonces sus atributos también están en nuestra vida. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, sella nuestras vidas y pone un fruto, que es precisamente el primero del amor. Vamos a Hechos, y me acompañan Hechos 2. Versículos, perdón, del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos hablando de la primera iglesia.
Y sobrevino temor a toda persona y muchas de maravilla- y muchas maravillas, perdón, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Ahorita vamos a ver 4 puntos fundamentales dentro de estos versículos que nos ayudan a que nosotros como iglesia podamos tomarla de ejemplo. Es decir, que regresemos al original. Esta primera iglesia nos da una enseñanza maravillosa en que como iglesia necesitamos fluir en estos 4 puntos para que nuestro Señor pueda dar el resultado que vamos a leer ahorita. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y aquí viene el resultado. Cuando una iglesia fluye en estos 4 puntos fundamentales, entonces el Señor añade cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Cuando la iglesia viene a crecimiento, no es por nosotros, es porque dice la escritura que Él añade a los que debían de ser salvos. Pero nosotros tenemos que ejercer un trabajo, tenemos que poner de nuestra parte con 4 puntos fundamentales. Si gustan escribirlos ahí en sus apuntes, en sus libretitas, porque no viene en las diapositivas, pero a lo mejor yo se los pregunto en su examen. Estos 4 puntos los encontramos aquí en Hechos. El primero, nosotros podemos ver que la iglesia estaba alabando a Dios. ¿Qué es lo que hacemos dentro de nuestras iglesias ahora en la actualidad? Precisamente esto, tomamos un tiempo para alabar a Dios juntos, como hermanos, como sus hijos, ¿verdad? Ya vimos que dice la escritura en Efesios que fuimos creados para la alabanza de su gloria. También en Salmos hay muchos versículos que nos hablan de esto, de la alabanza a Dios. Ahora, como segundo punto, nosotros podemos ver que comían juntos, ¿verdad? Partían el pan juntos. Podemos hacerlo o verlo de forma literal. Yo sé que dentro de la iglesia tenemos amigos y que, bueno, pues a veces podemos asistir a nuestras casas, tomar un tiempo de convivencia juntos de una forma natural, pero también hablando en lo espiritual, nos juntamos para escuchar de su palabra. Cuando nosotros escuchamos a Dios a través de los pastores, ellos dan el alimento espiritual que nuestra alma necesita y podemos tomarlo de las dos partes, tanto natural como espiritual, recibir el alimento y nuevamente juntos. Ese sería el segundo punto, comiendo juntos del pan. Ahora, el tercero que nos deja ver Hechos es que se servían unos a otros. Cualquier necesidad que ellos pudieran tener como primera iglesia, veían la forma, dice que hasta vendían, ¿no? Sus propiedades para que pudieran ayudarse mutuamente y que todos pudieran estar bien. Ahora en la actualidad, pues a veces nos cuesta trabajo el que si alguien está necesitado, es que no solamente es poder ayudarnos o apoyarnos de forma material, sino que también nosotros podamos orar unos por otros, podernos levantar, ¿verdad? En ánimo y pues Dios se alegra y se agrada de eso. ¿Quién, hablando naturalmente, quién de nosotros que ya tiene hijos no goza ver a sus hijos unidos, ver a sus hijos amándose, respetándose, ayudándose y que sea mutuo, ¿no? Pues así es nuestro Padre. Él también se alegra cuando sus hijos se ayudan, cuando sus hijos están al pendientes unos a otros. Y volvemos al punto anterior, tener el ministerio del amor fraternal. Pero algo interesante, y este sería el cuarto, que me llama mucho la atención, es que estaban unánimes. Y yo les decía a sus compañeros de entre semana,
Es que una cosa es estar juntos, porque nosotros podemos asistir a la iglesia y saber que estamos juntos, ¿verdad? En un mismo lugar, pero no es lo mismo estar unidos, a ser unánimes. Y nuestro Señor Jesucristo anhela que su iglesia sea unida, que podamos vivir en armonía, soportándonos, ayudándonos unos a otros. Lucas 4:18, vamos a ver un modelo, digo, lo hemos estado estudiando todos estos minutos que estamos aprendiendo de su palabra, pero aquí en Lucas 4 me encanta esta cita bíblica, de verdad. Es maravilloso ver cómo nuestro Señor Jesús cumplió todo. En Lucas 4:18 dice la escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo menciona Isaías, y cuando nuestro Señor Jesucristo viene aquí hasta habitar entre los hombres, vemos que se cumple aquello que profetizaron, se cumple en Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y aquí viene nuestra responsabilidad y es el modelo original que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo. A predicar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Por nuestras fuerzas, hermanos, no, sino a través de Jesús en nuestras vidas, porque nosotros solo somos un instrumento de honra en sus manos. Él solo necesita una vida dispuesta para que Él pueda obrar en la vida de aquellas personas, pero usando nuestra vida, usando a su iglesia, esa iglesia que vuelve al original, al modelo original, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, ya lo hablamos de forma de acción, de ponernos a trabajar, pero ahora también necesita Él trabajar en nuestro interior, en nuestra alma. ¿Y cómo vamos a verlo, Mateo? Capítulo 11, versos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién dice esto? Nuestro Señor Jesús. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros, porque es que pasa, mis hermanos, que estamos cargados, estamos cansados, pues por las circunstancias que a veces no son tan buenas, porque pues todo el tiempo no estamos en victoria, no todo el tiempo estamos en descanso, en alegría, ¿verdad? También pasamos circunstancias difíciles, no porque seamos cristianos o hijos de Dios, no vamos a pasar. Claro, la misma palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Necesitamos venir y reposar en Él, ¿verdad? Pero algo interesante que es con lo que quiero cerrar esta primer figura y es en nuestro corazón. Dice él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La iglesia necesita venir al original, fluir, ¿verdad? Como lo hacía la iglesia primera para que él pueda traer el resultado. Entender que nosotros fluyamos en el ministerio, que fluyamos dentro de la iglesia, somos llamados a servir, somos siervos de él, pero con un corazón entendido, como él lo era,
como Él lo hacía. Es que hay tanto que aprender de Jesús, tan solo con lo que leíamos al principio de la clase, que Él tuvo en bien el quitarse su manto con un simbolismo de autoridad. No es que cuando haya lavado los pies, él no haya tenido esa misma autoridad, sino lo que quiero que podamos entender es el corazón, que él mismo dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros, hermanos, hagamos nuestro servicio dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia, que puede ser con este mismo corazón con el que servía Jesús, con esa mansedumbre y con esa humildad, con el servicio que nosotros podamos tener, con el que podamos fluir. Ahora, pasando a la siguiente figura de ver la iglesia como el cuerpo de Cristo, creo que esta figura es más conocida dentro de la iglesia. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 12 al 31. Voy a leerle lectura muy rápido, si me ayudan a seguirlo con sus ojitos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quién es? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y es que a mí me encanta cuando leo estas figuras o vuelvo a estudiar estas figuras, porque nuestro Señor Jesús, que fue un maestro por excelencia, él sabía que había muchos de nosotros que a lo mejor no podíamos entender el concepto de lo que él quería como iglesia, que nosotros fuéramos como iglesia, y deja estas figuras. Y dice, bueno, así como en un cuerpo natural, no todo nuestro cuerpo son pies o no todo nuestro cuerpo son manos, sino que cada parte tiene una función específica para que todo pueda fluir, para que todo pueda trabajar. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera en la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fueran oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, porque no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, perdón, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Nuestro Señor Jesús siempre, desde que nos tuvo en su mente y en su corazón, siempre quiso que entre nosotros hubiera amor, hubiera armonía, que pudiéramos fluir como Él lo quiere, de manera que si algún miembro padece, todos los miembros se duelan con Él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con Él se gozan. Y a veces no trabajamos en esto. Dentro de las congregaciones pensamos que es que traemos este pensamiento del mundo a la iglesia en que es como una jerarquía, pero no, no es una jerarquía, sino aquí dice que nadie es más importante, que todos somos importantes dentro del reino. Claro, Él da como Él quiere, así lo vimos y así lo leemos, y que así con esas
características que nosotros tenemos en lo que podemos fluir dentro del ministerio o dentro de nuestro servicio es que podamos entender que lo puso con un propósito especial y ese propósito es para exaltar su nombre. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y hace una pregunta el apóstol Pablo, ¿son todos apóstoles? No, ¿verdad? ¿Nuestro cuerpo son todos manos? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Y el último versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Todo esto es con un propósito para que nosotros podamos fluir de una forma como Él le agrada, como Él lo desea, como Él lo dejó establecido. Se requiere de diferentes partes para que todo funcione como está trazado y diseñado para funcionar. Nuestro cuerpo nos da un vivo testimonio de cómo debe fluir la iglesia. No podemos decir, en mi mano, pues el que tiene menos importancia es el dedo meñique o el dedo más chiquito, no, o cualquier parte de nuestro cuerpo, porque todo está allí con un propósito específico, todo. La manzanita que tienen los hombres, estos orificios que tenemos en la nariz, los vellitos que cubren todo nuestro cuerpo, todos los órganos internos, todo tiene un propósito. Y dentro de la iglesia, Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes ministerios para que podamos fluir, para que podamos ponerlos en práctica, pero no para que querramos creer en más, porque ya vimos anteriormente que todos somos llamados a servir. Y ahora en esta figura es que podamos entender que nadie es mejor que nadie, que no hay una jerarquía, sino que todos en el reino somos importantes. Como iglesia, Jesús nos ha dado el mismo valor, aunque tengamos diferentes ministerios y diferentes dones. Todos trabajamos con el propósito y este es el punto, esta es la clave, que a través de nuestras vidas y a través de nuestro ministerio, a través de lo que hacemos dentro de la iglesia, pueda ser exaltado, ser glorificado el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a Efesios, más adelantito. Efesios 1, versículo 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a, a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando nosotros entendemos que nuestro Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces podemos obedecer, podemos fluir como Él lo indicó. Cuando Él
es el centro de la iglesia, es la cabeza y nos regimos por lo que Él dice y lo que Él indica, entonces entendemos que Él tiene la autoridad, lo acabamos de leer, Él tiene el poder, Él tiene el señorío y Él tiene un nombre sobre todo nombre. Amén. Ahora, Él nos otorga, y es que nuestro Señor Jesús, Él no nos tendría que dar nada. O sea, nuestro servicio, Él tiene que ser por amor siempre, por amor a lo que Él es. No el servir porque Dios me bendice, porque ahora sí me va bien, sino que tiene que ser algo que sale y que brota de nuestro interior por agradecimiento, por gratitud, pero Él nos otorga. Fíjense, a su iglesia les otorga, vamos al versículo 22 de Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién dio esa autoridad? Dios. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Para quién es? Para su iglesia, ¿verdad? La cual es cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él nos da sabiduría, revelación y entendimiento. Pero cuando nosotros entendemos que Él tiene que ser la cabeza, no un hombre, sino nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes, yo no sé, digo, me gustaría haberles preguntado si ustedes saben cuáles son los ministerios que nuestro Señor Jesús da y que ustedes puedan memorizarlo. Son cinco ministerios que otorga nuestro Señor Jesús, que ustedes puedan la siguiente clase mencionármelos, aprendérselos. Es importante que podamos conocerlos. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Eso los otorga el Espíritu Santo. Son 9, igual que puedan memorizarlos. Y vamos a Romanos, acompáñenme por favor, 12 versos del 3 al 13, pero no voy a leer todo. Si ustedes me pueden ayudar en su casita cuando están haciendo sus anotaciones, puedan volver a estudiarlo y puedan corroborar, ¿verdad? En Romanos, pero básicamente quiero que podamos de leer a partir del 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y volvemos a lo mismo. Para Dios es importante que nosotros nos respetemos dentro de la iglesia, que nos amemos. Digo, no es que vayamos por la vida, ¿verdad? Siendo y cayéndoles bien a todos, como dicen, que ser monedita de oro, no, sino que nosotros pues tengamos ese respeto entre nosotros. Sí, yo sé que dentro de la iglesia existimos a lo mejor personas no tan em, pues fáciles de llevar, a lo mejor con diferentes caracteres, con diferentes pensamientos, pero que podamos siempre volver a enfocarnos en tener ese amor fraternal, amándonos unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Y básicamente, ¿cómo podemos encerrar todo esto? Que son como deberes que nosotros tenemos que cumplir delante de Dios, y es
cimentados en amor, fluir en el amor. Y que interesante también es que el primer fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros es el amor. Yo no sé, yo no sé si en algún momento hemos tenido diferencias con algún hermano que a lo mejor pues no entra dentro de nuestro círculo de mejores amigos, que podamos, ¿verdad? Recordar para quién lo estamos haciendo, quién es el que nos dirige y que siempre podamos fluir en amor, ser cimentados, ser plantados en amor. Vamos a Segunda de Corintios, ya vamos terminando. Segunda de Corintios 5, versos 10. Quiero que leamos el 10 porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estaba en la iglesia, mientras estaba en su congregación, sea bueno o sea malo. Necesitamos ser una iglesia digna, digna de Él. ¿A quién estamos siguiendo? A Jesús. Él es nuestra cabeza, Él es nuestra dirección, así como en el cuerpo natural, el que da las indicaciones para que mi mano se mueva, para que podamos caminar, para que podamos hablar, es el cerebro, ¿verdad? El cerebro está dentro de la cabeza, así en lo espiritual, Jesucristo, Él es el que nos indica y nos dice cómo tenemos que ser, nos da paso por paso cómo tenemos que ser y necesitamos ser una iglesia digna, entendiendo que en algún momento Él nos va a pedir cuentas de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho, cómo nos hayamos conducido en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestra vida congregacional, espiritual. Efesios 3 del 6 al 7, bueno, básicamente nos dice que somos coherederos con Jesús, copartícipes de la promesa y no es que nos dejemos regir porque qué vamos a obtener, ¿no? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a entregar? Eso viene, si me lo permiten decir, sobrando, porque creo que nuestra mayor recompensa va a ser vivir una vida con Él. Pero bueno, también es hermoso saber que somos coherederos juntamente con Él y que somos copartícipes de la promesa. Eso es algo maravilloso. Y también en Efesios nos dice trabajar y llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora sí que esas justificaciones que a lo mejor como humanos podemos tener y decir, ay, no, pues es que sí sabemos que Jesús es el único justo y no, pues es que Jesús es el único justo. Pues la verdad, ay, perdón, yo siempre me equivoco y pues no puedo hacer las cosas bien, porque aquí podemos ver que necesitamos trabajar para poder llegar a esta estatura del varón perfecto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues precisamente que nuestra vida se dirija como Él lo quiere, que podamos hacer su voluntad, no nuestra voluntad, y que el día con día pueda estar limpiando, santificando, purificando nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo, podamos ser sensibles a su voz. Y igual aquí como ustedes pueden ver en la imagen, es que a veces es más difícil que se nos graben como versículos o como palabras y cuando vemos la imagen decimos, sí, la figura del cuerpo, ¿no? La figura de Jesús arrodillado, que es la figura de ser una iglesia como ministerio, como servidoras. Y bueno, hermanos,
Hasta aquí nosotros terminamos nuestra clase del día de hoy. Primeramente, Dios, la siguiente semana nos vemos con las otras dos figuras dentro de la iglesia. Cualquier duda o comentario que puedan hacerme, si puede ser en un mensaje por aparte, y no se les olvide poner su asistencia, ir al corriente con su libreta para que podamos seguir avanzando. Dios me les bendiga, hermanos, que pasen un bonito día, una bonita tarde. Bendiciones.